La República Popular China, hogar de alrededor de 1.400 millones de habitantes, es la nación más poblada del mundo y la tercera o cuarta más extensa en superficie. Su civilización, rica y diversa, siempre ha compartido relatos de deidades de ojos azules, consideradas los iniciadores del budismo y los primeros líderes y organizadores de la sociedad china. Aunque la mayoría considera estas historias meras leyendas, existen pueblos en China con numerosos residentes de cabello rubio y ojos azules o verdes, cuyos rasgos caucásicos, como el puente nasal alto y las barbas, llevan a algunos historiadores a sospechar que al menos algunos de estos antiguos mitos orientales podrían tener un fundamento en la realidad. En 1912, dos agentes de viajes, Fred Meyer Schroeder y Oscar Momen, informaron haber visto una estructura inmensa mientras exploraban China. Documentado en el libro Pirámides de China, de Walter Hein, la siguiente descripción fue traducida del alemán. Era más inquietante que si las hubiéramos encontrado en el desierto. Aquí han estado bajo las narices del mundo, pero desconocidas para los países occidentales. La pirámide más grande tiene alrededor de 300 metros de altura y aproximadamente 450 metros en la base, lo que la hace 2 veces más grande que la pirámide de Egipto. Las 4 caras de la estructura están orientadas según los puntos cardinales. Según relatos de viajeros, una pirámide china no solo superaba en tamaño a la Gran Pirámide de Giza, sino que compartía la misma orientación que las pirámides egipcias. Durante la Segunda Guerra Mundial, el piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, James Gosman, junto a su copiloto, también informaron haber visto enormes pirámides al sobrevolar China, mientras su avión experimentaba dificultades técnicas. Gosman describió: «Viré para evitar una montaña y salimos sobre un valle llano. Directamente debajo había una gigantesca pirámide blanca. Parecía sacada de un cuento de hadas. Estaba envuelta en un blanco brillante, posiblemente metal o algún tipo de piedra. Era completamente blanca por todos lados. Lo más notable era la piedra angular, una enorme pieza de material similar a una joya, quizás cristal. No había manera de aterrizar, aunque queríamos». Nos impresionó la inmensidad de la estructura. El 28 de marzo de 1947, el New York Times informó sobre esta gran pirámide blanca. En una entrevista, el exdirector para el lejano oriente de Trans World Airlines, Maurice Cheyenne, declaró haber visto una gigantesca pirámide a 64 kilómetros al suroeste de Xi'an. Según Cheyenne, quedó impresionado por su perfecta forma piramidal y su gran tamaño. 2 días después, el 30 de marzo de 1947, el New York Sunday Times amplió la información, publicando la primera fotografía de la pirámide blanca, tomada en 1945 por James Gosman, el piloto de la Fuerza Aérea. Tras esto, la historia quedó en silencio hasta 1978, cuando el investigador neozelandés Bruce L. Cathy indagó en el asunto, descubriendo correspondencia entre la Embajada China y la Fuerza Aérea de UU, y publicando la fotografía de la pirámide en su libro de 1983, Bridge to Infinity. Según sus hallazgos, la pirámide tenía una base estimada de 450 metros y una altura de 300 metros, con 4 lados de forma trapezoidal, una meseta cuadrada en la parte superior y una base cuadrada, similar a las pirámides de Egipto y México. Estas estructuras chinas parecen ser desconocidas para la Academia Occidental. Cuando se mencionan, se niega que sean pirámides, afirmando que son solo pagodas, torres escalonadas similares a templos, comunes en China, Japón, Corea, Vietnam y otras partes de Asia. La mayoría de las pagodas se construyeron con una función religiosa, principalmente budista, pero a veces taoísta, y también en la antigua India. Sin embargo, las estructuras masivas en China, que el gobierno comunista aún intenta ocultar de los satélites, plantando filas de árboles, son claramente pirámides. Cada vez más personas están notando estas enigmáticas estructuras en toda China y preguntándose sobre la antigua cultura que debió construirlas. Un artículo reciente habla de que
China tiene una serie de pirámides misteriosas escondidas en el campo cubierto de maleza, supuestamente custodiadas por el ejército, para evitar que sean investigadas, pero los expertos creen que podrían contener claves para comprender mejor la historia antigua del país. A más de 100 kilómetros de la antigua ciudad de Xi'an, entre el bosque cubierto de maleza, se alzan decenas de montículos con forma de pirámide que han estado envueltos en misterio durante miles de años. El artículo menciona a un investigador alemán llamado Hartwig Hausdorff, quien se propuso encontrar las pirámides en la década de 1990, pero no tuvo éxito y en cambio encontró al ejército chino patrullando meticulosamente el área. Hoy en día, Google Earth muestra a cualquiera con las coordenadas correctas evidencia de no solo una, sino de alrededor de 40 pirámides conocidas, aunque no todas son fácilmente distinguibles a simple vista, ya que están camufladas con arbustos, árboles e incluso cultivos. Esta región es esencialmente la versión china de Giza y el Valle de los Reyes de Egipto en uno, particularmente porque se rumorea que hay una gran cantidad de realeza debajo de la superficie que nadie ha perturbado. Una razón para el secreto podría ser el hecho de que muchas de las antiguas leyendas chinas describían a los primeros emperadores con rasgos caucásicos, lo que fue reforzado por descubrimientos dentro de la tumba del primer emperador, que es anterior a la apertura formal de la Ruta de la Seda, incluido el ADN mitocondrial específico europeo. Esto se suma a las momias arias rubias de 4.000 años de antigüedad que se han descubierto en China, algunas de las cuales medían casi 2 metros de altura, encontradas con esvásticas grabadas en sus artefactos antiguos y ADN que habla de su linaje ario. Es importante averiguar mediante la genética de dónde venían las personas, porque no parece que pertenezcan a donde las encontramos. Si bien, evidentemente, pertenecían a donde vivían, nosotros, como seres humanos modernos, tenemos una idea preconcebida de cómo debería ser el mundo. Y las momias de China no parecen que debieran estar en China. Parece que deberían estar en Dinamarca, Irlanda o el norte de Alemania, porque se parecen a personas de allí. ¿Qué hacían estos tipos tantos cientos, miles de kilómetros al este? El ADN da un paso al frente y nos dice de dónde vinieron. La arqueología ha avanzado enormemente, permitiéndonos reconstruir fragmentos del pasado. Combinando hallazgos arqueológicos con estudios genéticos, podemos desentrañar la historia familiar y las comunidades donde vivieron nuestros ancestros. ¿Qué hacían estas personas en lugares tan remotos, mucho antes de la apertura de la Ruta de la Seda, fechada en el 138 a.C.? Algunos de estos restos momificados datan de 2000 años antes de Cristo. Nuestro cuerpo es un archivo genético que revela nuestros orígenes. Un estudio genético puede rastrear la procedencia de una persona, sin posibilidad de falsificación. Aunque los libros cuenten historias diferentes, la genética revela la verdad. Tanto hombres como mujeres portamos ADN de nuestra línea materna, transmitido por nuestras madres y abuelas. Este análisis del linaje materno permite a los genetistas rastrear la historia de un individuo a través de sus antepasados femeninos. Las momias femeninas halladas eran, en su mayoría, de origen local. Sin embargo, el análisis del cromosoma ID, que rastrea el linaje paterno, revela que los hombres provenían de regiones más occidentales, posiblemente Irán o Turquía. Así las mujeres tenían raíces en la cuenca del Tarim, mientras que los hombres migraban con sus rebaños, estableciéndose y formando familias. La arqueología sugiere esta historia, pero el análisis de ADN proporciona detalles más precisos. Desde el siglo XVII, algunos occidentales señalaron datos que el régimen comunista chino suprimió. En 1785, el orientalista francés Joseph de Ginz planteó la hipótesis de que los chinos eran una colonia egipcia. Es crucial recordar que el término egipcio se refiere a la antigua civilización, no a la población islámica actual del norte de África, cultural, étnica y genéticamente distinta. La nobleza, los faraones y las momias del antiguo Egipto exhiben rasgos caucásicos como piel clara, cabello rubio o rojizo y características faciales distintivas. El ADN también muestra afinidades con grupos arios o de Europa occidental.
Incluso los restos más antiguos de Egipto, exhibidos en el Museo Británico, revelan cabello rojizo, lo que sugiere que tanto China como Occidente han ocultado aspectos de su historia, posiblemente por motivos políticos. Se sospecha que bajo ciertos montículos se encuentran tesoros y artefactos invaluables que eclipsarían el descubrimiento de Tutankamón en 1922. En 1974, el mundo vislumbró la extraordinaria historia de China cuando dos agricultores descubrieron el ejército de terracota del primer emperador chino, Qin Shi Huang, cerca de Xi'an. Las leyendas contaban que el emperador había sido enterrado en una ciudad en miniatura con palacios, carros y tesoros. Sin embargo, 45 años después, las cámaras internas aún no han sido excavadas y el emperador no ha sido encontrado. Esto podría deberse a que el ADN encontrado en el sitio sugiere orígenes caucásicos, lo que desafiaría la narrativa oficial y las leyendas chinas sobre dioses y nobles de ojos azules. Este fenómeno se asemeja a las estatuas de dioses y faraones sumerios y egipcios con ojos azules, así como a los artefactos y momias de ojos azules encontradas en el antiguo Perú. Ante esta posibilidad, se prefiere retrasar la investigación arqueológica en el sitio. La arqueóloga Kristen Romy declaró a Life Science que los investigadores excavarán en el lugar durante siglos. Las autoridades comunistas chinas no permiten excavaciones, y el gobierno de Xi Jinping argumenta que la tecnología actual no es adecuada. Algunos sugieren que los chinos veneran su cultura y desean que su realeza descanse en paz. Sin embargo, esta idea resulta cuestionable, dada la opresión de millones de uigures y la destrucción de estatuas budistas arias, así como la reescritura de la Biblia para adaptarla a una ideología socialista. No es la paz lo que motiva al régimen chino, sino la supresión y sustitución de la historia para imponer una agenda política globalista, similar a lo ocurrido con la toma del poder bolchevique en Rusia, que borró la memoria del imperio tartario, o la destrucción comunista afrocentrista de Sudáfrica. En China, el gobierno reprime a musulmanes y otras religiones, promoviendo la ideología comunista. Templos budistas han sido cerrados o demolidos, y cientos de estatuas de Buda han sido destruidas. La destrucción del gigantesco Buda Guanyin ha generado condena internacional. La reciente demolición de una estatua de Guanyin de 3 rostros, la deidad de la misericordia en el budismo chino, ha desconcertado a budistas y devotos de Guanyin tanto dentro como fuera de China. Este acto, que afecta no solo al budismo, sino también al cristianismo y al islam, se suma a la preocupante cifra de 800 estatuas destruidas en años recientes, según estimaciones de expertos. La desaparición de estos símbolos de fe plantea interrogantes sobre el respeto a las creencias y la preservación del patrimonio cultural y espiritual.